أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más importantes del Corán, Ale Imran, o lo que es lo mismo, la familia de Imran. Vamos a ver cómo una historia familiar, una historia muy antigua, se va entrelazando con lecciones sobre la fe, sobre el diálogo, sobre la comunidad, que la verdad resuenan muchísimo a día de hoy. Vale, para que nadie se pierda, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezamos por la base de todo, ¿no? Dios y su escritura. Después, vamos a tocar una idea súper interesante sobre los versículos, los que son claros y los que son, digamos, más ambiguos. De ahí nos metemos de lleno en la historia central, la de la familia de Imran. Luego veremos cómo se hace un llamamiento a buscar puntos en común, qué lecciones podemos sacar para la vida en comunidad. Y ya para terminar, echaremos un vistazo a la visión que se da sobre el juicio final. Venga, pues vamos a ello. Empezamos por el principio, por lo más fundamental de todo. La sura arranca fuerte, planteando la base. ¿Quién es Dios? ¿Y por qué su mensaje se considera auténtico? Y este versículo es la piedra angular de todo. Por un lado define a un Dios que es único, eterno, el que lo sostiene todo. Pero para mí lo más interesante es cómo conecta el Corán con lo que ya existía. No lo presenta como algo que sale de la nada, ¿no? Sino como el siguiente paso, el siguiente eslabón en una cadena de revelaciones que ya incluía la Torá y el Evangelio. Los confirma. Bueno, y aquí llegamos a una idea que es de verdad fascinante. Es que el propio texto, por así decirlo, nos da las instrucciones de uso. Nos explica que hay dos tipos de versículos. Y ojo, porque entender esta diferencia es absolutamente clave para interpretarlo todo. Por un lado tenemos los que se llaman mukamat. A ver, para que nos entendamos, estos son los cimientos, la base de todo. De hecho, se les llama la madre del libro. Son los versículos que van directos al grano, sin rodeos, los que te marcan las leyes, las obligaciones, las ideas principales. Vamos, que su mensaje no puede ser más claro. Y en el otro lado de la balanza están los mutashabihat. Estos son otra historia. Son mucho más alegóricos, más simbólicos y, claro, están más abiertos a la interpretación. El texto, de hecho, advierte de que hay quien puede intentar usarlos para sembrar dudas o confusión, y por eso mismo se deja claro que su significado final, el último, solo lo conoce Dios. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Pues que el texto te da una base súper sólida y clara, pero al mismo tiempo tiene estas otras partes que, en el fondo, nos recuerdan que nuestro entendimiento tiene un límite. Es una invitación a la humildad, ¿no? Es como una ayuda que nos dice, confía en lo que es evidente y acércate con respeto a lo que es más profundo. Venga, pues ahora dejamos un poco la teología, digamos más abstracta, y nos metemos de lleno en la historia que le da nombre a toda la sura, la historia de la familia de Imran, que se presenta como un ejemplo clarísimo de lo que es la elección y el favor de Dios. Y la historia se va contando paso a paso, como una cadena de acontecimientos. Mira, todo empieza cuando la casa de Imran es elegida por Dios. A raíz de eso, la madre de la familia hace una promesa, un voto. De ese voto nace una niña, Mariam o María, que es consagrada al servicio del templo. Pasan los años y de repente un ángel le trae una noticia que lo cambia todo y que culmina, como sabemos, en el nacimiento milagroso de Isa, de Jesús. Esta oración es literalmente el pistoletazo de salida de toda la historia. Es el catalizador. La devoción de esta madre, que promete dedicar a su hijo al servicio de Dios, es lo que pone en marcha toda una serie de eventos divinos que van a desembocar en una de las historias más conocidas y veneradas. Y claro, la reacción de María, llena de asombro, lo que hace es subrayar lo increíblemente extraordinario que es ese momento. Su pregunta es de una lógica aplastante. Es la pregunta que haría cualquiera. Choca de frente con una promesa que, parece que desafía todas las leyes de la naturaleza. Y eso, precisamente, es lo que pone el foco en el milagro. Y esta es la respuesta que da el texto. Ojo, porque no busca dar una explicación científica o biológica. Es una afirmación rotunda del poder absoluto de Dios. Se pone al mismo nivel la creación de Adán, sin padre ni madre, y la de Jesús, sin padre. Ambas son vistas como una manifestación de la misma voluntad divina. Cuando Dios dice sé, pues simplemente es. Y esto es muy interesante porque la sura no se queda solo hablando a la comunidad de creyentes, abre el foco y lanza una invitación muy directa a quienes llama la gente del libro, que son, judíos y cristianos. Y el objetivo es claro, buscar un diálogo, buscar puntos en común. Esta es, de hecho, una de las invitaciones al diálogo interreligioso más famosas del Corán. Y un detalle súper importante, no está pidiendo que nadie se convierta. Lo que busca es una palabra común, un terreno de juego compartido, una base sobre la que todos los que creen en un solo Dios puedan estar de acuerdo. Vale, ¿y cuál es esa palabra común?
Pues aquí lo vemos clarísimo. Es el monoteísmo en su forma más pura. La propuesta se basa en 3 pilares muy sencillos. 1. Adorar solo a Dios. 2. No asociarle nada ni nadie. Y 3. Que ningún ser humano se ponga en el lugar de Dios para otros. Es en esencia una llamada a volver al corazón del mensaje de Abraham. Bien, pues después de mirar hacia afuera, de tender puentes, la sura gira la cámara hacia adentro. Ahora se centra en la propia comunidad y ofrece una especie de guía práctica sobre cómo se debe vivir para construir una sociedad que sea fuerte, cohesionada y justa. Y aquí tenemos, básicamente, una hoja de ruta para esa comunidad. Lo primero y más importante, la unidad, que se representa con esa imagen de aferrarse todos a la cuerda de Dios. A partir de ahí se suman otras cosas, la responsabilidad de hacer el bien, la importancia de ser generoso, de la caridad, y ya en el plano más personal, virtudes clave como controlar la ira y saber perdonar. Vamos, que son los ingredientes para que una sociedad funcione bien. Pero ojo, porque aquí lo que llama mucho la atención es la seriedad con la que se habla de la desunión. No se trata como si fuera un simple desacuerdo de opiniones, no. Se presenta como un error gravísimo, algo que va en contra de las pruebas claras que se han recibido. La unidad, por tanto, no es una simple sugerencia, es un mandato en toda regla. Y ya para ir cerrando el círculo, la sura nos lleva al horizonte final de la vida. Nos habla de la muerte, de la resurrección y, claro, de ese momento de rendir cuentas de forma definitiva ante el Creador. Esta afirmación es universal. No hay excepciones. Se presenta la muerte como algo totalmente inevitable, algo por lo que toda alma va a pasar. Pero, y esto es clave, no es el final del camino. Es más bien un paso, un tránsito hacia el momento en que cada cual recibirá su recompensa completa por lo que hizo en vida. La imagen que se pinta del día del juicio es potentísima, de un contraste brutal. Por un lado están los que salen victoriosos, con los rostros blancos, que es un símbolo de alegría, de honor, y por el otro, los castigados, con los rostros negros, reflejando su vergüenza y su desesperación. Son 2 destinos, 2 finales totalmente opuestos. Y lo más curioso es que la sura no termina con esta imagen del juicio. El cierre es una llamada a la reflexión. En lugar de darlo todo masticado, concluye con una pregunta que apela tanto al intelecto como al corazón. Invita a mirar a nuestro alrededor, a la creación, a los cielos, la tierra, la noche, el día, y a buscar ahí las señales de un creador. La pregunta se queda en el aire, como una invitación constante a no dejar de pensar, a no dejar de reflexionar. Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto que es un universo en sí mismo. Es el capítulo 3 del Corán, la Sura Al-Imran, o la familia de Imran. La idea es entender por qué es tan fundamental. Vamos a desgranar sus historias, sus ideas teológicas y el mensaje que quería lanzar. Porque esto no es un monólogo, es un diálogo muy vivo con otras tradiciones. Y lo que es increíble es que empieza hablando del propio texto, de cómo leerlo, y de ahí nos lleva a historias que son, pilares para muchísima gente, como el nacimiento de María y de Jesús. Exacto. Y para entender ese diálogo, la palabra clave es contexto. Esta sura es de Medina, y hay que pensar qué era Medina en ese momento. Una comunidad musulmana que está naciendo, pero que convive con comunidades judías y cristianas súper arraigadas. O sea, que el capítulo no surge de la nada. Claro. Es parte de una conversación, a veces un debate teológico, pero vamos, intensísimo. En la calle, en el mercado. Y el propio nombre, la familia de Imran, ya te da una pista. Te dice por dónde van a ir los tiros. Te dice, vamos a usar la genealogía de profetas que compartimos como un puente, como un terreno común para empezar a hablar. Vale, el contexto histórico está claro. Si nos metemos ya en el texto, lo primero que choca es que casi parece un manual de instrucciones sobre cómo leerlo, ¿no? Pues fíjate, es que empieza con una de las ideas más fascinantes de la hermenéutica coránica. En los primeros versos distingue entre 2 tipos de ayas. Las muhkamat, que serían las claras, inequívocas, los cimientos del libro. La base, digamos. Eso es. Y luego las mutashabihat, que son, las alegóricas, las que tienen múltiples lecturas. Y ahí viene la advertencia. Ahí viene la advertencia. Y es muy directa. Dice que aquellos con desviación en sus corazones son los que se obsesionan con estas últimas, para charaji, para buscarle 3 pies al gato y sembrar discordia. O sea que no es solo una cosa literaria. Te está diciendo que tu propia actitud, tu intención, afecta a cómo entiendes el texto. Totalmente. Es un mecanismo de control teológico dentro del propio libro. Te da una base firme, los versos muhkamat, que son la ley, la doctrina, el ancla. Vale.
Pero por otro lado te deja un espacio para la reflexión, para la metáfora, pero te dice, ojo, que el significado último de esto solo lo sabe Dios. Es una tensión interesante. Muy productiva. Frena la especulación loca, pero a la vez evita un literalismo que mate el espíritu del texto. Gran parte del pensamiento islámico, durante siglos, ha sido discutir dónde está esa línea. Es una idea potentísima para empezar. Y justo después de poner las reglas, el tono cambia por completo. Pasa de esta teología casi abstracta a una historia muy humana, la de la familia de Imrán. Sí, y arranca con la esposa de Imrán que le promete a Dios el hijo que lleva dentro. Una consagración. Total. Le dice, Señor, te ofrezco lo que hay en mi vientre liberado para tu servicio. Lo más curioso es su reacción al dar a luz. Nace una niña, María, y ella se sorprende. Casi como si se disculpara, ¿no? Señor, he dado a luz a una hembra. Esto te da una idea del ambiente de la época. Pero enseguida reafirma su promesa. Y la respuesta divina es clave. Dios la acepta de la mejor manera y la hace crecer de forma excelente. Y ese crecimiento excelente va más allá de lo físico, ¿verdad? Se ve como una preparación espiritual. Y la historia sigue porque María queda al cuidado del profeta Zacarías. Y aquí pasa algo que a mí me parece revelador. No es un milagro de fuegos artificiales, es sutil. Muy sutil. Zacarías entra en el santuario y se la encuentra con comida, con fruta que no es de temporada. Un detalle pequeño, pero que lo cambia todo. Claro. Un milagro casi doméstico. Y cuando le pregunta de dónde ha salido eso, la respuesta de María es de una fe aplastante. Proviene de Dios, pues Dios provee a quien Él quiere sin medida. Ya. Y esto es la chispa. ¿Es el catalizador? Para Zacarías, que es un profeta ya mayor, con una esposa estéril, que había perdido la esperanza de tener un hijo, ver eso le hace pensar. Le hace clic la cabeza. Claro. Piensa, a ver, si Dios puede cambiar las estaciones para darle de comer a esta niña, ¿no va a poder cambiar las leyes de la biología para darme un hijo? Es que es eso. La fe de ella enciende la de él. Y ahí mismo, en ese momento, reza pidiendo un heredero. Y la respuesta es inmediata. Los ángeles le anuncian el nacimiento de Juan, Yahya en árabe, y lo describen como alguien que confirmará una palabra de Dios. Un líder, un profeta. Es como una cadena de milagros. Uno inspira al siguiente. Es una construcción narrativa, perfecta. El milagro de Zacarías, un anciano y una mujer estéril teniendo un hijo, ya de por sí es increíble. Y esto lo que hace es preparar al que escucha para algo todavía más inconcebible. Prepara el terreno. Exacto. Prepara el escenario para el milagro central de la sura, que es el de la propia María. Y aquí la historia sube de nivel, claro. Ya no es una inspiración sutil. Es una intervención divina, directa. Los ángeles se le aparecen a María. Para darle la buena nueva de una palabra procedente de él, cuyo nombre será el Mesías, Jesús, hijo de María. Isab min Mariam. Una figura honorable en esta vida y en la otra. Y la reacción de María es de una lógica humana total. Su pregunta es, ¿cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? No es una duda sobre el poder de Dios, ¿eh? No, es asombro. Es el cómo. Claro. Y la respuesta divina es uno de los pilares teológicos del Corán. Así será, Dios crea lo que quiere, cuando decide algo, tan solo dice, sé y es. Kun fayakun. Kun fayakun. Es la afirmación del poder creador absoluto de Dios. No está sujeto a las leyes que Él mismo ha creado. Punto. Y la sura no se detiene en el nacimiento, detalla los milagros que Jesús hará, hablar desde la cuna, crear pájaros de barro que cobran vida, curar, pero siempre hay una coletilla que se repite. Como un estribillo, sí. Una y otra vez después de cada milagro. Y es una coletilla fundamental. Bi'idhnillah, con el permiso de Dios. Y esto no es un detalle sin más, es el núcleo del argumento en ese contexto de Medina del que hablábamos. Ahí está la clave, claro. Al repetir Bi'idhnillah sin parar, el texto hace una distinción muy precisa. Reconoce la grandeza de Jesús, lo eleva como el Mesías, pero insiste en que su poder no es suyo, es un don. Es un reflejo del poder de Dios. Exacto. Es una forma de honrar a Jesús, pero al mismo tiempo de trazar una línea teológica muy clara para reafirmar el monoteísmo más estricto. Claro, es una forma de decir, los milagros son reales, pero la fuente es una y solo una. Y, por si quedaba alguna duda, la sura remata el argumento con una analogía que es retóricamente brillante. Brillante y directa.
Es el verso que se ha convertido en la piedra angular del diálogo islámico cristiano, desde el lado musulmán. ¿Cuál es? Para Dios, el ejemplo de Jesús es como el de Adán. Lo creó de tierra y luego le dijo, sé, y fue. La lógica es impecable. Es que lo es. Si aceptas la creación de Adán, que no tuvo ni padre ni madre, ¿por qué te parece imposible la de Jesús, que al menos tuvo una madre? Te desmonta el argumento de la excepcionalidad. Exacto. Sitúa el nacimiento de Jesús como un acto de poder creador de Dios. Sí, extraordinario. Pero dentro del mismo paradigma que la creación del primer hombre. No es una categoría teológica diferente. Entendido. Entonces, después de establecer su propio marco de lectura y de contar estas historias con estos matices teológicos tan finos, la sura cambia el foco otra vez y se dirige directamente a la gente del libro. Sí, y lo hace con una invitación, ¿eh? No empieza con una confrontación. El verso es famosísimo. Di, oh, gente del libro, venid a una palabra que sea común entre nosotros y vosotros. Y esa palabra común es que no adoremos sino a Dios, que no le asociemos nada. La estrategia es buscar el mínimo común denominador, el monoteísmo puro. Es un llamamiento a volver a la raíz que se comparte. Y para reforzar esa idea del origen común, hace una jugada muy audaz con la figura de Abraham. Mucho. Afirma que Abraham no fue ni judío ni cristiano, sino un hanif musulmán. Es una declaración potentísima. Lo está sacando de las categorías religiosas que existían, básicamente. Es que esa es la clave. La palabra Hanif se refiere a un monoteísta de antes de las religiones organizadas, y musulmán aquí se usa en su sentido literal, el que se somete a Dios. Ah, claro. El argumento es que Abraham fue el modelo perfecto de esa sumisión y que el Islam no es algo nuevo, sino la restauración de esa fe original de Abraham. Reclama una herencia que va más allá de las etiquetas. Vale. Una vez que ha sentado esa base y ha dialogado con las otras comunidades, la sura se vuelve hacia adentro, hacia la propia comunidad musulmana. Empieza a dar directrices. Exacto. Pasa de la teología a la sociología, por así decirlo. Y aquí aparecen temas, cruciales para una comunidad que se está formando y que además está bajo presión. ¿Cómo cuáles? Pues el más famoso es el llamamiento a la unidad. Aferraos todos al pacto de Dios y no os dividáis. Les recuerda que antes eran enemigos y la fe los ha unido. También habla de paciencia, ¿no? Muchísimo. Hay muchas alusiones a las dificultades, a las batallas, y luego establece normas económicas, que son la base, como la prohibición de la usura, riba, que no es solo una regla financiera, es una visión de sociedad justa. Entonces intentamos juntar todas las piezas. Este capítulo es un viaje completo. Empieza diciéndote cómo leer, diferenciando lo claro de lo alegórico. Luego te cuenta las historias de la familia de Imrán. Para ilustrar el poder de Dios, el estatus de los profetas, pero siempre dentro de un monoteísmo súper estricto. Y finalmente, usa esas historias como plataforma para hablar con los demás y para poner los cimientos de su propia comunidad. Es un tapiz, vamos. Es un microcosmos del mensaje coránico. Teología, narrativa, ley, ética, todo está entrelazado. No puedes separar una cosa de la otra. Las historias son la base de la teología. Y la teología tiene consecuencias directas en cómo vives. Y el final, los últimos versos, no son un resumen, vuelven a ser muy duros, muy directos, muy personales. Sí, el capítulo termina con una exhortación que es casi un mantra, una guía práctica. Oh creyentes, sed pacientes, competid en la paciencia, estad firmes y temed a Dios, para que así podáis prosperar. Vuelve a la práctica diaria, totalmente. Trae toda esa teología tan elevada de vuelta al suelo. No te deja con una idea abstracta, sino con una llamada a la acción. Interior. Un final muy práctico, centrado en la actitud. Y eso me lleva a una última reflexión. La sura empieza marcando un camino intelectual, cómo manejar lo claro y lo alegórico, cómo usar la razón y la fe, y termina con un llamamiento muy emocional y práctico a la paciencia, la constancia, la conciencia de Dios. De la cabeza al corazón. Exacto. Y la pregunta que queda flotando es esa. ¿De qué manera esa estructura, que va del entendimiento a la vida, moldea la relación de una persona con su fe? No es solo entender, no es solo sentir, es el puente constante entre la teología y el día a día. Y quizás ese puente sea el verdadero viaje que propone el capítulo. Bienvenidos a The Debate.
El material que analizamos hoy, la Sura Al-Imran del Corán, nos presenta una distinción que es fundamental dentro del propio texto. Diferencia explícitamente entre dos tipos de versos. Por un lado, los muhkamat, que son claros, precisos, de significado unívoco y que se describen como la base o la madre del libro, la al-Kitab. Y por otro lado, claro, están los mutashabihat, que son esos versos de naturaleza más ambigua, alegórica o que admiten múltiples interpretaciones. Esta división nos sitúa de lleno en el centro de la hermenéutica, es decir, en el arte de la interpretación de textos, y nos obliga a plantear una pregunta que yo creo que es crucial: ¿cómo debemos aproximarnos a estos pasajes ambiguos? La pregunta en esencia es si son un campo abierto a la exploración intelectual o una frontera que no debemos cruzar. Exacto. Hoy yo defenderé que la búsqueda de significado en los mutashabihat es un ejercicio intelectual y espiritual necesario, que es una forma de devoción que profundiza la fe, siempre y cuando se haga claro, con humildad y bien anclada en los principios claros del texto. Y yo, por mi parte, sostendré que el propio texto nos está advirtiendo de que esa es una empresa inherentemente peligrosa, que la verdadera sabiduría no reside en intentar descifrar lo ambiguo, sino en reconocer los límites del entendimiento humano y centrarse en la guía clara de los muhkamat, aceptando lo demás como una prueba de fe. A ver, mi posición parte de una lectura muy atenta de la advertencia. El texto no condena la interpretación en sí misma, sino que la asocia a un grupo muy concreto, aquellos en cuyos corazones hay una desviación, y especifica su doble intención. Buscan la discordia, la fitna, y persiguen una interpretación forzada, tawil, que se ajusta a sus propios deseos. El problema, por tanto, no es el acto de reflexionar sobre un pasaje complejo, sino una intención corrupta que lo motiva, ¿no? El texto, de hecho, nos ofrece un modelo a seguir en contraposición a este grupo: los firmes en el conocimiento, los al-rasijuna fil alm. Su reacción ante la ambigüedad no es la ignorancia, sino una afirmación que nace del saber. Creemos en ello. Todo procede de nuestro Señor. Esto no es una renuncia al intelecto, es la culminación del mismo. Es el reconocimiento de que tras un profundo esfuerzo intelectual hay un punto donde la razón debe ceder paso a la fe. Pero no antes. Una de las formas más elevadas de agradecimiento. Yo, la verdad es que lo veo desde una perspectiva radicalmente distinta. Para mí, el eje central del pasaje no es la intención del intérprete, sino la afirmación categórica que viene justo antes. Nadie conoce su interpretación sino Alá. Esto no es una sugerencia, es una declaración que establece una frontera epistemológica clara e infranqueable. Intentar cruzarla no es devoción, es un acto de soberbia. El texto no dice que las malas intenciones son las que pueden llevar a la discordia, dice que el acto mismo de perseguir la interpretación de lo ambiguo es lo que hacen aquellos con corazones desviados para generar fitna. Es una relación de causa-efecto, ¿sabes? Por eso, la guía más segura, el método que el propio texto nos proporciona, es aferrarse a la al-Kitab, a la base del libro. Esos versos claros son el ancla. Lo ambiguo, los mutashabihat, no son un océano para la exploración, sino la prueba de si estamos dispuestos a aceptar los límites de nuestra propia mente. Su función es pedagógica, enseñarnos la humildad. Claro, pero fíjate en que si llevamos ese argumento hasta el final, corremos el riesgo de convertir una parte significativa del texto en una zona prohibida para el intelecto. ¿Qué hacemos entonces con las complejas narrativas de los profetas, las descripciones del más allá o las parábolas? ¿Las leemos y simplemente decimos, esto no es para mí entenderlo? La ambigüedad, desde mi punto de vista, no es una barrera, es un motor. Es lo que obliga al creyente a ir más allá de la lectura superficial, a conectar distintas partes del texto, a meditar. Pensemos en las metáforas sobre la luz divina o sobre el trono. Una lectura puramente literal es insuficiente. Son los mutashabihat los que dan al texto su profundidad y su capacidad de hablar a diferentes personas en diferentes épocas. No es un muro, es una invitación a sumergirse más hondo. Sí, ya veo a dónde quieres llegar. Aunque para mí la clave está en otra parte. Tú lo ves como una invitación a bucear, yo lo veo como una advertencia sobre las corrientes peligrosas. El propósito principal de la ambigüedad, creo yo, es ser un criterio de diferenciación, una prueba.
Separa a quienes humildemente aceptan los límites de su conocimiento, anclándose en lo claro, de aquellos que, con una confianza desmedida en su propia razón, intentan mapear lo inmapeable. Y la advertencia sobre la fitna, sobre la discordia, no es un riesgo teórico, es una realidad histórica. Pensemos en cómo, a lo largo de la historia, debates sobre la naturaleza de los atributos divinos o la esencia del alma, temas que se basan casi por completo en pasajes alegóricos, han llegado a fracturar comunidades enteras, a generar cismas y violencia. El texto nos advierte de un peligro muy real y tangible. Pero entonces, según esa lógica, ¿cualquier reflexión teológica es inherentemente peligrosa? ¿Debemos abandonar la teología por miedo a la discordia? No digo que abandonemos la teología. Digo que la teología debe conocer sus límites, los que el propio texto le marca. La teología que se construye sobre los Muhammad es sólida y unificadora. La creencia en un solo Dios, la justicia, la oración. La teología que se aventura a definir dogmáticamente la interpretación de los mutashabihat es la que históricamente ha generado división. Cada escuela de pensamiento que intentó fijar un único significado para lo que fue revelado como ambiguo acabó declarando herejes a las demás. El texto parece anticipar este comportamiento humano y nos da la solución. No entréis en ese juego. Justo ahí es donde choca con mi interpretación, porque el texto también nos da otro modelo, el de los al-rasikuna fi al-ilm, los firmes en el conocimiento. Si su única función fuera modelar la renuncia al saber, no es contradictorio que se les describa precisamente con un término que evoca erudición, profundidad, solidez intelectual. No se les llama los firmes en la fe o los que se abstienen, sino los firmes en el conocimiento. Esto sugiere que su fe no es una fe ciega, sino una fe informada, una fe que llega a la sumisión a través del conocimiento, no evitándolo. Pero es que ahí está la clave. ¿Conocimiento de qué? El texto no dice que tengan conocimiento de la interpretación de lo ambiguo. Dice que son firmes en el conocimiento, punto. Y su sabiduría se manifiesta precisamente en su reacción. Reconocen la frontera que la frase anterior ha establecido, nadie conoce su interpretación sino Alá, y actúan en consecuencia. Su conocimiento no es interpretativo, es metodológico. Saben cómo leer el texto. Su firmeza no reside en su capacidad para resolver el enigma, sino en su humildad para aceptarlo como tal. Su conocimiento les lleva a la certeza de que no todo puede ser conocido, y es por eso que pueden decir con total confianza, todo procede de nuestro Señor, tanto lo que entendemos como lo que no. Su sabiduría es saber dónde detenerse. Entonces, si te entiendo bien, el erudito ideal, según tu perspectiva, es el que sabe más sobre lo que no se puede saber. Dicho así suena paradójico, pero sí. En cierto modo, sí. El erudito ideal es el que mejor comprende el mapa del conocimiento humano y sus fronteras. No es el que pretende conquistar el territorio divino, sino el que respeta sus límites. Su conocimiento le protege de la arrogancia intelectual que lleva a otros a intentar ser los portavoces de Dios en asuntos que Dios ha mantenido velados. Son un ejemplo de sumisión intelectual, no de triunfo hermenéutico. Conocidas porque conoce perfectamente su barco, las estrellas y las corrientes. No se lanzan a la ligera. Es su erudición la que les permite diferenciar entre una reflexión devota que busca la inspiración y una afirmación dogmática que busca imponer una única verdad. Ellos no caen en la fitna, porque su intención no es legislar sobre el misterio, sino maravillarse ante él. Pero el texto parece sugerir que el riesgo de fitna no depende solo de la intención. Es un riesgo objetivo. Una vez que una interpretación de lo ambiguo se hace pública, escapa al control de la intención original de su autor. Por muy pura que sea la intención de un erudito, si presenta una interpretación plausible sobre, digamos, la naturaleza del alma, otro grupo puede adoptarla, convertirla en dogma y usarla como arma contra quienes no la comparten. El texto nos ofrece una salvaguarda mucho más robusta que la confianza en la pureza de las intenciones individuales. Nos da un método. Y ese método es: céntrate en la base. La precaución no es una renuncia a la verdad, es la mayor virtud para preservar la unidad de la comunidad, que es un bien superior. Sí, pero al priorizar la unidad a toda costa, a través de una prohibición tácita de la reflexión profunda, ¿no corremos el riesgo de fomentar una fe superficial? ¿Una fe que teme a las preguntas? El texto condena específicamente a aquellos en cuyos corazones hay una desviación. La palabra clave es corazones. Habla de una disposición interior, de una enfermedad espiritual.
Una investigación honesta, llevada a cabo por alguien con un corazón sano, que busca sinceramente una mayor comprensión, una mayor cercanía a lo divino. No puede equipararse a la siembra deliberada de la discordia. El propio Corán, en innumerables pasajes, nos llama a reflexionar sobre la creación, sobre la historia, sobre nosotros mismos. Sería muy extraño que nos animara a usar la razón en todo lo demás, pero nos la prohibiera a la hora de abordar la complejidad de su propio texto. No creo que la prohíba, creo que la canaliza. Nos dice, aquí tenéis el fundamento, la al-Kitab. Reflexionad sobre esto, construid vuestras vidas sobre esta base sólida. Y aquí tenéis los mutasabihat, que son un recordatorio de mi inmensidad y de vuestros límites. Aceptadlos como parte del todo, sin obsesionaros con desvelar su secreto final. No es una prohibición de pensar, es una guía sobre cómo pensar de forma segura y productiva. La alternativa es un caos interpretativo donde cada uno sigue su propia conjetura, y eso es precisamente lo que el texto describe como el camino de los que tienen el corazón desviado. Evitar la fitna no es cobardía intelectual, es sabiduría práctica y obediencia a una instrucción explícita. Bueno, esta conversación demuestra la profunda tensión, una tensión que yo creo que es productiva, que el propio texto plantea entre el intelecto y la fe. Desde mi perspectiva, los pasajes ambiguos no son un muro, sino un horizonte. Nos desafían a crecer, a desarrollar una comprensión más rica, más matizada, siempre con la humildad de saber que el conocimiento absoluto y final pertenece solo a Dios. El reto no es evitar la complejidad, sino abordarla con las herramientas adecuadas, que son los versos claros y la intención correcta, que es la búsqueda de una mayor cercanía a lo divino. Por mi parte, este diálogo refuerza mi convicción de que el texto nos ofrece una advertencia y una guía metodológica de un valor incalculable. La distinción entre lo claro y lo ambiguo no es un mero detalle estilístico, es el principio organizador para una relación sana con la revelación. Lo claro, los Muhammad, es el terreno firme para la creencia y la acción. Lo ambiguo, los mutashabihat, es el recordatorio constante de nuestros límites, una prueba para nuestra fe y nuestra humildad. La sumisión a este principio no es una limitación, sino la protección más segura contra el error individual y la fractura de la comunidad. Queda claro que ambas posturas encuentran un sólido fundamento en el mismo material, lo que no hace más que subrayar la profundidad y la complejidad del texto que estamos analizando. Sin duda, esta tensión entre la búsqueda humana del conocimiento y la aceptación de los límites divinos no es una contradicción a resolver, sino quizás una de las dinámicas centrales que el texto nos invita a explorar a lo largo de toda una vida. El análisis completo del material seguramente nos ofrecería muchos más matices para continuar esta reflexión. Hoy analizamos un vídeo de YouTube con una recitación rápida y completa de la Sura Al-Imran del canal Al-Quran Reciting. La propuesta es muy clara y directa, una herramienta de eficiencia, vaya. Sin embargo, me pregunto si ese enfoque tan exclusivo en la velocidad podría, paradójicamente, estar limitando su verdadero impacto. Exacto, su alcance. Veamos cómo se podría construir sobre esta base, que ya es muy sólida, para potenciarlo todavía más. Vale. La velocidad de la recitación, que es el rasgo definitorio y la fortaleza del vídeo, podría estar limitando su utilidad para una parte importante de la audiencia. Sí. O sea, la debilidad es que un ritmo tan acelerado es fantástico para quien busca una revisión rápida, como en la memorización, en el hifz, pero puede ser una barrera casi insuperable para oyentes que buscan una experiencia más reflexiva. O para los que están aprendiendo, claro. Justo. Se sacrifican matices, la profundidad emocional, la claridad de ciertas reglas de recitación. La sugerencia, por tanto, es introducir herramientas o, versiones alternativas que ofrezcan más flexibilidad en el ritmo. Exacto. Se trata de un conflicto clásico entre eficiencia y contemplación. El vídeo está optimizado al máximo para la eficiencia, pero el Corán es un texto que invita a ambas cosas, ¿no? Desde luego. Asumimos que el usuario que busca rapidez solo quiere repasar, pero ¿y si es alguien que tiene apenas 15 minutos en su descanso y quiere conectar con una sección específica? No solo escucharla de fondo. ¿Cómo servimos a esa necesidad? Eso es, una inmersión que sea breve pero profunda, sin obligarle a escuchar una recitación de 1 hora. Ahí está la clave, y podemos abordar esa necesidad sin alterar el vídeo original, que es importante. Una primera acción, muy concreta, sería implementar la función de capítulos de YouTube.
Ah, claro, para segmentar la sura. Exacto. Segmentarla en sus bloques temáticos naturales, crear puntos de entrada claros. Por ejemplo, un capítulo podría ser el relato de la familia de Imran, otro, lecciones de la batalla de Uhud. Y así el oyente puede ir directamente a lo que le interesa, aunque la recitación siga siendo rápida. Puede escuchar ese bloque de 5 minutos 3 veces si quiere. Justo, en lugar de escuchar 15 minutos de la sura sin ningún control. Eso es fundamental, porque le devuelves la agencia al usuario. En el mundo digital estamos acostumbrados a tener el control total, pausar, rebobinar, saltar. Sí. Aplicar esa lógica a un texto sagrado a través de los capítulos no lo devalúa. Al contrario, lo hace más accesible, más personal. El oyente pasa de ser un pasajero en un tren de alta velocidad a ser el conductor. Me gusta esa analogía. Y si queremos llevar esa idea de agencia un paso más allá, podríamos crear una lista de reproducción en el canal. Algo como Sura al-Imán, elige tu ritmo. ¿Vale? Y esta lista podría contener 3 vídeos distintos. La versión actual, la rápida, una segunda a ritmo normal, tartil, para estudio, y quizá una tercera, lenta y espaciada para meditación. Me parece una estrategia de contenido muy inteligente. No obliga al creador a abandonar su propuesta original de velocidad, que claramente tiene su público. No para nada. En lugar de sustituir, expande. Es como un restaurante que se hace famoso por un plato, pero luego añade un menú de degustación y opciones para llevar. No pierde su identidad, amplía su alcance. Exacto. Y hay una tercera vía, que quizá es la más innovadora, y se integra en el vídeo que ya existe. Podríamos añadir valor educativo a la propia velocidad mediante subtítulos interactivos. ¿Cómo sería eso? Pues, más allá del texto en árabe y una transcripción fonética, podríamos usar un código de colores muy sutil para resaltar reglas de tajwid clave justo cuando se recitan, un leve sombreado verde para la guturalización, un azul pálido para la prolongación. Uf, es una idea muy potente para el estudiante avanzado. Pero, bueno, me pregunto si no podría ser contraproducente. Tanta información visual, a alta velocidad, corremos el riesgo de saturar al usuario. Sí. Quizá podría convertirse en un ruido visual que distraiga del propio audio, ¿no? Es un punto muy válido, y el riesgo de sobrecarga es real. La clave, claro, estaría en la ejecución, en la sutileza del diseño. No hablamos de colores de rotulador fosforescente, sino de un cambio de tono casi subliminal. Ya. Pero tu objeción me lleva a una mejora de la idea. Hacerlo opcional. Imagina que en la configuración del vídeo se pudiera activar o desactivar una capa de tajwid. Ah, eso lo cambia todo. El que solo quiere repasar, lo ve limpio. El estudiante avanzado lo activa y convierte la escucha en un ejercicio activo. Transformas una posible debilidad, la velocidad que oculta el tajwid, en una fortaleza educativa. Esa capa opcional resuelve el problema de la saturación y añade otra dimensión de personalización. Y esto me lleva a pensar en la experiencia visual en su conjunto, que a menudo es el aspecto más descuidado de este tipo de contenidos. Has dado en el clavo, y esa es una oportunidad clave. El acompañamiento visual puede transformar una escucha pasiva en una experiencia inmersiva, memorable. Totalmente. Si asumimos que ahora es un texto estático sobre un fondo simple, el componente visual es meramente funcional. No hace justicia a la riqueza de la Sura al-Imrán, que está llena de diálogos, de relatos. La experiencia es casi solo auditiva. Y se desaprovecha toda la pantalla. Eso es. La sugerencia es enriquecer esa dimensión visual para que actúe como un catalizador, que amplifique el significado y el impacto emocional de las ayeyas. Representación pictórica que pueda ser problemática. Claro. El objetivo es la inmersión, no la ilustración. Me preocupa que un exceso de estímulos pueda sacar al oyente de su estado de concentración. El equilibrio es todo. El equilibrio se consigue con sutileza y, sobre todo, con propósito. No se trata de crear un espectáculo, sino de guiar la atención. Por ejemplo, una primera idea concreta: sustituir el fondo monótono por visuales dinámicos pero discretos. ¿Vale? ¿Cómo? Pues mira, durante las aleyas del debate con los cristianos de Najrán, el fondo podría mostrar patrones geométricos sutiles que evocan el arte de las primeras iglesias y mezquitas, simbolizando el diálogo. ¡Qué buena idea! Cuando se habla de la paciencia en la batalla de Uhud, se podrían usar imágenes abstractas de luz atravesando la oscuridad o de caligrafía que se forma trazo a trazo. El visual apoya la emoción del audio, no compite con él.
Me gusta mucho la idea de la sutileza. Pienso en las aplicaciones de meditación que usan visuales abstractos como partículas de luz o patrones de humo para inducir calma. Podría ser algo así, una especie de paisaje emocional. Exactamente. Una segunda táctica más centrada en el texto sería introducir puntos de anclaje visuales. ¿Puntos de anclaje? Sí, en lugar de que todo el texto tenga la misma apariencia, se podrían resaltar con una caligrafía un poco distinta o un brillo muy sutil los nombres propios, Mariam, Zacarías, o conceptos clave como al-taqwa, piedad, o al-sabr, paciencia, justo cuando se recitan. Esto me parece increíblemente útil. Recuerdo intentar memorizar esta sura y mi mente divagaba. Me perdía siempre en la sección de Uhud. Un ancla visual así te devuelve inmediatamente al texto. Es una herramienta de reenfoque potentísima. Y una tercera propuesta visual que combina navegación y narrativa sería diseñar una línea de tiempo temática en la parte inferior de la pantalla. ¿En lugar de la barra de progreso de siempre? Justo. En vez de una simple barra que muestra el tiempo, podría ser una franja visual que cambia de color o de icono para indicar en qué sección narrativa estás. Un icono de una cuna para el nacimiento de Mariam, espadas cruzadas para Uhud, unas manos en oración para las súplicas finales. Eso es aplicar principios de diseño de experiencia de usuario a un texto sagrado. Transforma la barra de progreso, que es una métrica funcional y ansiosa, ¿cuánto falta?, en un mapa narrativo que responde a ¿dónde estoy? Le da al oyente una sensación de lugar y de propósito. Es una idea brillante. Y claro, una vez que tienes una experiencia tan rica, tan pulida, el último paso es asegurarse de que la gente adecuada la encuentre. Y eso nos lleva directamente a cómo se está presentando el vídeo. Precisamente. Y este es nuestro tercer y último punto. La forma en que se presenta el vídeo puede optimizarse para atraer audiencias específicas y destacar su valor. La debilidad actual es que el título, Sura Al-Imran Full Fast Recitation, es descriptivo, pero genérico. Sí, muy genérico. Comunica el qué, pero no el para quién o el por qué. En una búsqueda de YouTube, compite con cientos de vídeos similares solo por la velocidad, y puede que no sea suficiente. La sugerencia es replantear el título, la descripción, las etiquetas, para enmarcar el vídeo no como un producto, sino como una solución. Es que el título actual responde a la pregunta ¿qué es esto? Pero el usuario en YouTube busca la respuesta a ¿qué hace esto por mí? Es un cambio de mentalidad fundamental, pasar de describir el archivo a resolver el problema del usuario. Exacto. El vídeo no es rápido porque sí, es rápido para ayudar a alguien a hacer algo. Ahí está la clave. Totalmente. Se trata de comunicar el beneficio directo. Una primera acción sería probar títulos orientados a la acción. En lugar del actual, se podría usar algo como Sura Al-Imran completa revisión rápida para Hifz en XX minutos. O escucha diaria, Sura Al-Imran a ritmo intenso para reforzar tu memorización. Justo. Esos títulos hablan directamente a un nicho con una necesidad muy clara. Y fíjate en la diferencia psicológica. Sura Al-Imran full es pasivo. Es un sustantivo. Revisión rápida para Hifz o reforzar tu memorización son herramientas. Le dan al usuario un verbo, una acción. Se siente más útil y el usuario que busca eso se siente comprendido al instante. Correcto. En segundo lugar, y en esa misma línea, se puede elaborar una descripción que funcione como un pequeño manual de usuario. Empezar con una o dos frases que definan el propósito de forma explícita. ¿Por ejemplo? Pues, esta recitación está diseñada con un ritmo enérgico, ideal para quienes necesitan repasar la Sura Al-Imran de memoria de forma eficiente. Perfecta para escuchar durante tus desplazamientos, en el gimnasio o en tu rutina diaria. Le das ideas concretas. Y al hacer eso, se logra algo más. No solo ayudas al usuario humano, le estás dando al algoritmo de YouTube un festín de palabras clave contextuales. Desplazamientos, gimnasio, rutina diaria. Claro. El algoritmo empieza a entender no solo qué es el vídeo, sino cuándo y por qué la gente podría usarlo, y entonces puede recomendarlo en los momentos adecuados. Absolutamente. Y eso nos lleva al tercer ejemplo práctico, usar etiquetas, los tags ultra específicas. Más allá de las genéricas, usar repaso Hifz, memorización Corán rápido, Quran for Commute, y por supuesto la miniatura. ¿El cartel publicitario? Exacto. Podría incluir un texto breve y claro como revisión rápida o
Para Hifz, se trata de eliminar cualquier fricción y dejar meridianamente claro para quién es este vídeo. Una pieza de arte aislada, sino como un servicio. Un servicio para el estudiante, para el profesional ocupado. Y toda la comunicación debe reflejar ese enfoque. En resumen, hemos explorado 3 vías para potenciar este excelente trabajo. Primero, ofrecer flexibilidad en el ritmo mediante capítulos y versiones alternativas para acoger a una audiencia más amplia. Con diferentes necesidades, sí. Segundo, transformar la experiencia visual de funcional a inmersiva, usando fondos dinámicos, marcadores textuales y líneas de tiempo temáticas. Para reforzar el mensaje. Y tercero, refinar el posicionamiento del vídeo para comunicar claramente su propósito, pasando de describir el qué a solucionar el porqué del oyente. Son sugerencias para construir sobre una base que ya es muy sólida y valiosa. El objetivo no es cambiar la esencia, sino pulir la experiencia y la comunicación a su alrededor para maximizar su impacto. Exacto. Se trata de convertir un buen recurso en una herramienta indispensable y memorable para la comunidad. Nos encantaría ver cómo evoluciona este proyecto. No dudes en compartir una nueva versión con nosotros para continuar esta conversación.